Hola, el videocortox de hoy va a dar respuesta a un comentario que hizo Paz en Facebook hace ya algunos días, pero bueno, pues que se me había quedado ahí en el tintero sin responder. Hablaba a propósito del videocortox que hice sobre dígitos y letras y números. Ella decía, qué interesante si se da ese efecto. Yo hablaba de un efecto asociado a la práctica. Sería interesante darle una vuelta y considerar el span como el número mayor que haya conseguido en cualquiera de las pruebas, ¿no? O ese span está contaminado por la práctica y ya no es real. O dividimos el span en dos, el real y el adquirido tras la práctica. Y luego decía, estoy creativa. Bueno, pues es interesante la cuestión. No obstante, creo que hay que dejar claro una cosa, y es que si el individuo entrena una tarea neuropsicológica, una tarea cualquiera que yo le pueda proponer, bien conmigo en la consulta o bien en su casa, lo único que en realidad está adquiriendo es una destreza específica para la tarea. Es decir, no está mejorando su proceso cognitivo. Eh, si un individuo, por ejemplo, entrenara, pues por ejemplo el test de Stroop, ¿no? La inhibición de respuestas en esa situación concreta en la que una palabra está escrita en un color de tinta diferente y se genera ese conflicto y el sujeto entrena esa tarea, el sujeto puede llegar a hacer esa tarea muy bien. Pero eso no significa que esté entrenando el proceso cognitivo que está detrás, es decir, la inhibición de respuestas. Si un sujeto hubiera entrenado, por ejemplo, el Stroop de colores y yo pasara, por ejemplo, el 5 dígitos, que es un Stroop de números, la inhibición del sujeto volvería a ser la que es decir, el sujeto no inhibe mejor por el hecho de entrenar la tarea. En dígitos pasaría igual. Si yo entreno dígitos con la mera intención de decir cada vez más dígitos, el sujeto probablemente aumente su span en quizá un clúster o quizá dos, pero eso no significa que tenga mejor amplitud atencional, sino que hace mejor dígitos. Y esto tiene una importancia crucial para entender lo que hacemos en la rehabilitación o lo que deberíamos hacer en la rehabilitación. La rehabilitación no consiste en entrenar al sujeto en las tareas con las que nosotros le evaluamos, sino que consiste en entrenar, en optimizar el funcionamiento de los procesos cognitivos que están detrás de las tareas que nosotros utilizamos. A mí no me interesa que haga mejor el Stroop o que haga mejor dígitos, sino que me interesa de verdad entrenar la inhibición de respuestas e intentar ampliar la amplitud atencional o la memoria o aspectos del lenguaje o de las funciones ejecutivas, cualquiera de ellas, ¿no? Esto es importante porque lo que hay detrás de esta reflexión que estoy haciendo es algo crucial para entender que la rehabilitación neuropsicológica, cualquier tipo de intervención cognitiva a este nivel que podamos hacer, no debe delimitarse a mejorar el resultado en la tarea, sino a que el individuo llegue a mejorar el resultado en la tarea porque de verdad haya optimizado, mejorado, rehabilitado los procesos cognitivos que subyacen por detrás. Entonces, volviendo a la reflexión de Paz acerca de qué implicaciones tiene que el sujeto a lo largo de la aplicación de dígitos directos, dígitos crecientes, cada vez vaya adquiriendo más destreza, pues que no deberíamos, en teoría, repetirla pues en un plazo, no sé, moderado de quizás 6 meses o incluso un año en población general, para no generar precisamente ese efecto asociado al entrenamiento. Este efecto asociado al entrenamiento puede llegar a ser bárbaro, por ejemplo en TMT. Un TMTA aplicado por primera vez a un sujeto y un TMTA aplicado inmediatamente después obtiene una puntuación radicalmente diferente. Ese mismo TMTA pasado a los 6 meses se hace mejor. Y este es el que se llama el efecto de la segunda evaluación. Y es que
todos los individuos, por el hecho de pasar una evaluación neuropsicológica por segunda vez, están un poquito mejor. Por eso, en intervención, en neurorehabilitación, no deberíamos conformarnos con que el sujeto esté mejor, porque puede que esté mejor por estar pasando por segunda vez la evaluación neuropsicológica. Tenemos que estar seguros de que las estrategias que hay detrás, de que el funcionamiento de los procesos cognitivos es mejor y que resuelve por tanto mejor las tareas porque está usando otras maneras mejores de resolverlas, no tanto porque esa situación de examen se está repitiendo y ya no es la primera vez que la pasa. De manera que debemos de contemplar en nuestra, ¿no?, en nuestra filosofía, no sé, en nuestra manera de entender la consulta, este aspecto deberíamos entender este aspecto del efecto de la práctica, y deberíamos manejarlo y tenerlo muy controlado para intentar evitar que contamine los resultados y que contamine mi eficacia percibida acerca de la intervención. Es decir, tengo que asumir que el grupo placebo en intervención siempre está mejor. Dice, bueno, pero si no han hecho nada, han recibido placebo, sí, pero están siendo evaluados por segunda vez. Lo que tiene que demostrar en investigación el grupo de rehabilitación, ¿no?, el grupo experimental, lo que tiene que demostrar es que mejora más de lo que mejora el placebo, porque el placebo mejora y mejora por este efecto de la segunda evaluación. De manera que el efecto de la práctica es algo que juega en nuestra contra, y no a nuestro favor, y tampoco juega a favor del paciente, porque repito, practicar las tareas no te vuelve mejor. Siempre resumo esto con una no, no es una metáfora, es un símil muy tontorrón. A propósito de jugar a una consola de videojuegos tipo Super Mario Bros., ¿no? Si uno coge el Super Mario Bros. Y juega todos los días un montón de horas, pues puede llegar a conseguir pasarse el Super Mario Bros. Sin que le maten, ¿no? Y esto será que ha mejorado mucho la tarea, pero en cuanto saquen el Super Mario Bros. 2 y las plataformas cambien de sitio y los malos ataquen de manera diferente, pues hay que volver a aprender ese otro juego nuevo, porque todo lo adquirido durante el primero pues no va a valer. Valdrá una parte de aspecto visomotor, pero en realidad yo lo que adquiero cuando practico mucho algo es un aprendizaje específico para esa tarea, y nosotros lo que pretendemos es que ese aprendizaje se generalice, se transfiera a todas las situaciones. Y eso es lo que es realmente difícil de la rehabilitación y de la intervención cognitiva en nuestro mundo. Así que esta reflexión es para masticar, y espero, no sé si hay alguna reacción, algún comentario para ir pues comentando por redes sociales. Un saludo.